Llegamos al último bloque y vamos a ver números. Ya vimos la parte ideológica política con los referentes sanjuaninos de los principales binomios nacionales, los candidatos a presidente y vice del Frente para la Victoria, de lo que sería el radicalismo y de lo que sería también el peronismo federal con Alberto Rodríguez. Ahora vamos a los números. ¿Cómo estamos viendo los sanjuaninos esta situación nacional? Y para eso tenemos como invitado al licenciado Maximiliano Aguiar. De la consultora Acierto. Maximiliano, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Bueno, todos se adjudican el triunfo. Dicen que están ahí o están polarizando la elección y que el electorado va a preferirlos. Hoy, ¿el panorama cómo está? Bueno, en principio suele suceder. Digamos, siempre. Nadie se sienta a decir que va a perder por goleada. Obvio. Sobre todo cuando el partido ¿Hay goleada? está ¿Usted me está empezando. diciendo ya? No, pero digo, es una cuestión estratégica, Seguro. lógica. Además, faltan todavía muchos meses, con lo cual hay una parte de la definición de la situación que tiene que ver con lo que la gente piensa que va a pasar. Claro. Con lo cual, bueno, obviamente los actores todos van a decir que están bien y en la medida de lo posible mejor de lo que están. Claro. Bien, con lo cual están poniendo un marco a la situación. Ahora, en principio hay una cuestión contextual que creo que es la que da sentido a los números después de imagen, porque si no los números son un poco vacíos. Uno opina algo de alguna figura política porque está pasando algo, porque hay algo que ve. Entonces, esa cuestión tiene que ver, por ejemplo, con cuál es la situación en la cual se encuentran, cómo ven los argentinos y cómo ven los sanjuaninos que está la situación del país. Bien, esta sería una primera cuestión contextual para entender el posicionamiento de las figuras nacionales. ¿Empezamos entonces? Sí, Vamos con las placas entonces para ir en este análisis y conociendo la opinión de la gente planteada hoy respecto de esta elección presidencial. Imagen, situación actual del país para los argentinos. Positiva lo considera en porcentaje un 45%, regular 37,5%, negativa 17,5%, lo cual nos da un 100%, un diferencial del 27,5%. ¿Qué quiere decir esto? Sí, acá una primera aclaración. Esta única placa no son datos de nuestra consultora, sino de OPC. Claro. El resto son todos datos nuestros. En principio ahí aparece, a ver, siempre que el diferencial es el restar la imagen positiva a la negativa. Puede dar un número positivo en verde o un número negativo, que es el numerito 27,5 de abajo. Un diferencial de más de 27 puntos, un diferencial alto. Esto es, son muchos más los argentinos que hoy ven que la situación es buena que aquellos que ven que la situación es mala. Bien. Esta diferencia de 45 a 17 marca lo que nosotros normalmente definimos como optimismo social. Ajá, bien. ¿Ha sido esto siempre así? Digo, dos cosas. ¿Qué pasa en San Juan? Porque los sanjuaninos también miramos la situación del país y la evaluamos. Los sanjuaninos somos un poco más optimistas que la media del país. ¿Cuáles son los datos ya así de nuestra consultora respecto de cuál es la imagen de la situación de Argentina, pero mirada desde los sanjuaninos? ¿Bien? Un 50,3%, para un 50,3% es positiva, para un 38,5% es regular y para un 11,2% es negativa. Recién veíamos un diferencial de más 27, bueno, en San Juan el diferencial es más 39. Bien, ¿desde dónde se da positivo el número, el optimismo social? ¿Desde qué puntaje lo consideran? Y siempre que hay un grupo mayor que opina, claro, y mientras más grande es la diferencia entre los que opinan bien, 50 puntos en este caso, y los que opinan 11, esto es casi 1 de cada 5 sanjuaninos opina mal, es una cosa bastante desproporcionada en términos. A veces se divide en tercios, tenés 30 que opinan bien, regular 30 y mal 30, Eso es una situación de diferencia social, de diversidad. A veces están en las puntas y en este caso hay predomina claramente aquellos que creen que la situación es buena. ¿Fue siempre esto así? No. Esta es la situación actual. Siempre decimos que los datos de una encuesta son una foto, una serie de fotos es una película. Veamos un par de fotogramas atrás cómo estaba la cosa. La película hacia atrás. Exacto. En febrero de 2009. Sí. Bien, también según datos de nuestra consultora, solo opinaba que era positiva la situación del país un 18,8%, contra un 50% en la actualidad. ¿Cuántos opinaban que era negativa? Un 28,2%. Y un 53% pensaba que era regular. Esto es, entre febrero de 2009 y hoy se ha dado una modificación muy importante en términos de opinión pública. Los sanjuaninos vemos la situación del país y hay una cosa bastante parecida que sucede en el país de una manera muy distinta hoy de cómo lo veíamos hace 2 años. Claro. Bien. Esto es lo que digo que marca el contexto de una elección. Bien. Esta elección, en principio, o estos números que vamos a ver más adelante, no podrían haberse presentado hace 2 años atrás, porque el contexto era otro, porque los argentinos veíamos y los sanjuaninos veíamos la situación de otra manera. Claro, y ahí también confluyen otros elementos en ese análisis. ¿Qué está pasando en el momento? ¿Cuáles son los problemas de la política, las discusiones y que se presentan en ese momento y no ahora?
otros nuevos que se presentan ahora, obviamente serán valorados. Exactamente. El temor que había de un deterioro social, acuérdense que en ese momento había un contexto macro también, estaba la crisis hipotecaria de los Estados Unidos, había toda una serie de cuestiones que estaba la crisis del campo, nada menos, digamos, acá fue muy fuerte. Dentro de ese contexto, los argentinos teníamos miedo de ver qué iba a pasar, qué estaba pasando con Argentina, no nos gustaba, y miedo de qué iba a pasar en el futuro. Esa situación se revirtió. Y esa es la que da el marco a estos números que tienen que ver con la imagen y la intención de voto de las figuras nacionales en San Juan. Seguimos con la próxima placa, ¿les parece? Vamos a ver la intención de voto, tengo entendido, de los precandidatos a presidente, pero acá en la provincia de San Juan. Ahí Cristina Fernández cortada sola, el 60,1%. Alberto Rodríguez al segundo, con el 14,5%. Ricardo Alfonsín, el 10,3%. Eduardo Duhalde, el 4,1%. Otros que tendríamos que incorporar ahí a Elisa Carrió, Hermes Wiener, al 3,4%, y todavía indecisos podríamos decir, el 7,6%. Ahí tenemos una clara preferencia a lo que sería el gobierno nacional y a la continuidad de Cristina. Con estos números hoy no habría balotaje. Al menos acá, en San Juan. No, claramente, digamos, en San Juan. Si la elección fuera solo en San Juan, esto está claramente definido hoy. Faltan muchos meses, hay que pensar que hay no es un tema menor que falten tantos meses. Y además esto es partido y revancha, porque no solamente falta mucho. Hay en el medio un punto que son las internas abiertas obligatorias, que serían una especie de primera vuelta. ¿Bien? Claro. Esto va a influir en la imagen de las figuras, el resultado de esta interna. Lo va a hacer claramente a nivel nacional y también en el resto de cada una de las jurisdicciones, ¿no? Pero falta mucho y además hay un evento muy importante en el medio. Pero hoy la cosa está así, ¿bien? Divide aguas, un 60% de los sanjuaninos que está a favor del gobierno de Cristina Kirchner dice que va a votarla, si las elecciones fueran hoy, un 14,5% de Alberto Rodríguez Sá, quien es hoy la segunda figura en términos de intención de voto en la provincia, y Ricardo Alfonsín con un 10,3%. 4 puntos menos ahí en ese caso entre los dos. ¿Se puede considerar cercanos esos segundos o no? Sí, a ver, no hay una diferencia muy grande entre uno y otro. Cuando veamos la composición de imagen, sí vamos a ver que es mejor la composición de imagen de Alberto Rodríguez Sá hoy que la de Ricardo Alfonsín. ¿Le parece que vamos directamente a ver la composición de imagen, que es la próxima placa que tenemos preparada? Entonces, para ver realmente ahí la imagen positiva, la negativa y la regular. Evaluación de imagen de figuras nacionales en San Juan. Tenemos la valoración de Cristina Fernández, Alberto Rodríguez Sá, Ricardo Alfonsín, Elisa Carrió y Eduardo Duhalde. Bien, ahí a Cristina Fernández la conoce todo el mundo. Claro, el 99,6%. ¿Sabe de quién estamos hablando? Rodríguez Sá, el 86%, Ricardo Alfonsín, 77%, Elisa Carrió, 86,8%, Eduardo Duhalde, 88,9%. A todos los conocen. Podríamos decir que son todas personas muy conocidas por la ciudadanía sanjuanina, ¿no? Ahí está la selección de los más conocidos. Bien. En principio. En esta selección de los más conocidos, porque, ¿qué pasa? Tanto Hermes Wiener como... Hermes Wiener tiene un nivel de opinión, que es en realidad aquellos que los conocen y pueden opinar. Claro. Entonces puedo ubicar a alguien y no tener una opinión formada. Un nivel de opinión de Hermes Wiener menor al 30%. Y de Alcira Argumedo y Jorge Altamira, nosotros no lo hemos medido, pero si vos me preguntas hoy, yo creo que debe estar por debajo del 10%. Claro. Con lo cual directamente no vale la pena en esta etapa incluirlos en una tabla, porque lo cierto es que son desconocidos. Claro. Bien. Bueno, ¿qué pasa en cuanto a la distribución de estas imágenes? Bien. Cristina Fernández de Kirchner tiene una imagen positiva del 66,2%. Sí. Bien. Una regular del 24,3% y una negativa del 9,1%, que es la primer fila de números, ¿no? Con un diferencial de más 57. Hay dos datos que creo que son interesantes en esto. En primer lugar, está capitalizando casi toda su imagen positiva en votos. La diferencia entre su imagen positiva de 66 puntos y la intención de voto de 60 es muy pequeña. Claro, esto es, digo, para decirlo en términos criollos. El que opina en su favor la vota. El que la quiere la vota. Sí. Es así, cosa que no siempre sucede. En general el nivel de captación de voto es menor, porque además uno puede opinar bien de muchas figuras. Con lo cual, y solo puede votar a una. Con lo cual en general el nivel de captación de voto es menor que el nivel de imagen. Queda claro. ¿Cómo estaba Cristina hace un tiempo en nuestra provincia? Bien. 2005, 58 puntos de imagen positiva. Esto es versus 66 en la actualidad. Bien. 2007, 52 puntos. En el momento en que estaba en las elecciones de 2007, cuando iba a asumir como presidenta. Digo, cuando gana y asume como presidenta. 2009, 34 puntos. Claro, ahí tenés todo post 125, todos esos problemas, el desgaste que le generó. 2010, 48 puntos.
Y nosotros después tuvimos en algún momento acá de Kirchner, en esta misma pantalla, si ustedes se acuerdan, el día posterior o a 2 días del fallecimiento de Néstor Kirchner, hablamos de que había subido, pero que este crecimiento venía desde antes. Si ustedes se fijan la diferencia entre 2009 y 2010, eso explica aquello que dijimos en ese momento, que en realidad el fallecimiento de Néstor Kirchner marca una diferencia, mejora el nivel de imagen, pero un nivel de imagen que venía creciendo con anterioridad. De todas formas, este nivel de imagen positiva es el más alto que ha tenido nunca. Cristina Fernández de Kirchner nunca estuvo mejor en San Juan de lo que está hoy. Pero vos, qué interesante analizar la extensión o los años anteriores de la imagen de Cristina, porque ahí te das cuenta que en la peor época de Cristina Fernández de Kirchner, que fue en la época de la 125, donde había desabastecimiento, paro del campo, el núcleo duro acá en San Juan era del 34%. Ese era el núcleo duro que la bancaba Cristina. Y la diferencia que hoy tenemos con el 66, casi el 67%, es lo que ha podido captar por fuera de su núcleo duro, que es el 34%. Y creo que es interesante para ver esto. Nosotros hablamos al principio del contexto. Sí. El contexto que existía en 2009, hablamos de algunos números en San Juan respecto a 2009, daba para un nivel de intención de voto mediano. En ese contexto hubiera sido muy difícil generar un nivel de adhesión muy importante. Claro. Cuando la gente no está contenta con la situación, en general no está contenta con el gobierno. Claro, va en paralelo, es decir, no se puede diferenciar. No, ella es buena, pero yo no llego a fin de mes. Eso es una realidad que nunca se va a analizar así. Y es muy interesante, si nosotros hacemos el gráfico, el nivel de imagen de Cristina Fernández de Kirchner se mueve como un electrocardiograma. A diferencia, por ejemplo, el nivel de imagen de José Luis Gioja en San Juan, que se mantiene bastante estable, con leves variaciones. Es muy interesante en términos de opinión pública lo que ha sucedido con la imagen de la presidenta. Claro, es decir, varía notablemente, de picos a picos. A veces la queremos mucho, a veces no la queremos nada, es decir, los sanjuaninos nos comportamos de una manera oscilante. Exacto. Otra figura que se ha mantenido estable es la de Alberto Rodríguez A, que es la que aparece en segundo lugar. Ah, mira vos. Con un nivel de conocimiento alto, de un 86%, tiene un 34% de imagen positiva. La brecha es muy importante con el primero, ¿no? Pero tiene un 34% de imagen positiva, y si nos vamos al diferencial, 5,2% de diferencial. Es el único, además de Cristina Fernández de Kirchner, de los que están en esta lista, que tiene un diferencial positivo. Esto es más gente que piensa a favor de Rodríguez A hoy que en contra. No sucede lo mismo con Ricardo Alfonsín, que tiene un diferencial de -1, y mucho menos con Elisa Carrió, -23, y Eduardo Duhalde, -32. Claro. Bien. Bueno, esta es la foto hoy de lo que pasa en San Juan, mirando las elecciones nacionales. Obviamente que lo vamos a tener nuevamente con nosotros, agradecemos desde ya. Esto es lo que nos permite valorar sobre cierto o acierto lo que pasa en San Juan en la opinión de la gente. Muchas gracias, licenciado. Gracias por invitarme. Bueno, y nos vamos despidiendo. Sí, se nos fue el tiempo. Señora, exactamente, nos vamos. Hasta el próximo domingo. Exacto. Y espero que estén ahí, porque el 9 de julio, el sábado, es feriado. Así que para que se va. Está bien, pero acá vamos a estar nosotros. Ya llega Gabriel Corona, y recuerden, a las 7 de la mañana en vivo. Mañana estamos con N8 de mañana. Gracias por acompañarnos. Buen fin de semana.